Les muestro aquí el reporte epidemiológico ya de Bolivia, el número 74, que son los datos preparados por departamento. El 28 de mayo ya tendríamos 619 casos y así vamos avanzando. Y lo que más nos va a llamar la atención es que en estos últimos tiempos hay que tomar en cuenta que hay lugares que están con mayor riesgo de contagio, donde uno tiene que poner al 100% la atención para no contaminarse. Ustedes ven en la pantalla los colores, el rojo que siempre nos va a mostrar el riesgo, donde el principal o la principal fuente para contaminarse con esto son los hospitales, el transporte público, los bancos, los ascensores, los cines, los centros de estudio, zonas donde se realizan eventos y donde hay gente aglomerada, como los supermercados. También los restaurantes y van bajando los colores, poniéndose un poco amarillos, donde la infección es media, los consultorios médicos, las farmacias van poniéndose ya en verde, las vías públicas, el vehículo personal y los domicilios o las casas que tienen un riesgo bajo, pero aún así, si ustedes ven, tienen un riesgo. Este estudio ya lo conocen, es una importante lección que nos ha dado esta enfermedad, donde lo que yo rescato es la cantidad de personal sanitario que ha sido infectado, 3.8%, 66, 63% en Wuhan, son 14.8 de los casos clasificados como graves o críticos y tenemos 5 fallecidos dentro de este grupo. Pero esto es lo que más me preocupa. Para el 24 de mayo se reporta 51,000 profesionales infectados. Por lo menos son los datos de España. Faltan los datos de todo lo que es Latinoamérica y 101 fallecidos. Hace 10 días veíamos que habían 74 infectados en el Beni. El personal de salud había sido afectado y contaminado, infectado por el coronavirus y teníamos más del 50% en la mayoría de los hospitales que se había retirado por esto. Es importante conocer la cadena de infección, la carga viral a la cual estamos expuestos en el sitio donde trabajamos con la cantidad del patógeno, en este caso el coronavirus, altamente infectante porque tiene una capacidad de infectar, una persona puede infectar a 4 y su capacidad es infectante exponencial, lo que nos pone en mayor riesgo. Las rutas de transmisión son las directas y las indirectas. Las directas son las gotitas que van a entrar por los ojos, la nariz, la boca, que tal vez nosotros incluso contaminemos por la forma indirecta, tocando las superficies que están contaminadas y tocando la zona que no deberíamos de tocar, entrando al organismo y siendo susceptible el ser humano, lo que nos traería ya la infección. Entonces es importante tomar en cuenta esto, debido a que no es la primera vez que nosotros tenemos este tipo de afecciones en el mundo. Hay que recordar que en las últimas 3 décadas que estamos viviendo, nosotros tenemos ya 3 coronavirus de origen, coronavirus humanos de origen animal que se han descrito, como por ejemplo el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo, el SARS, que apareció en noviembre del 2002 y se manifestó como una neumonía atípica y justamente tuvo su centro o su epicentro en la provincia de Cantón, en Cantón, en China. Este se había propagado hasta Vietnam y a finales de febrero del 2003 a otros países. La Organización Mundial de la Salud ya en esta enfermedad declaró el primer brote del SARS el 5 de julio del 2003 y fueron más de 8.096 casos reportados y se informaron 774 muertes en este grupo en 29 países. Luego vino el MERS y ahora, bueno, hace 5 meses estamos con este que es el COVID-19. Por lo tanto, nosotros debemos de mantenernos en este conocimiento y reciclamiento permanentemente, desde las cosas más básicas como el protocolo de la tos,
porque hay que recordar la transmisión directa, que son las gotitas a través de las cuales uno puede infectar y contaminar. La cadena de transmisión es muy importante, esas gotitas que es la forma directa y la forma indirecta por haber tocado las superficies que no hemos tomado en cuenta y a veces eh, sin lavarnos las manos tocamos la zona que no debemos de tocar a partir de hoy. Recordar que cuando esta forma de transmisión indirecta, la permanencia del coronavirus en las superficies se da por días y por horas, así en el plástico, y hay muchas cosas que nosotros manejamos de plástico, desde las sillas hasta las bolsas, puede durar 5 días. El papel, la historia clínica, los billetes entre 4 y 5 días, los vidrios, nuestras puertas, nuestras ventanas, 4 días, en las barandas de madera o en las mesas de madera está 4 días, en el acero, en las pilas en 48 horas. Tomar en cuenta esto de las pilas y el acero, ya que cuando uno hace el lavado de manos tiene que tener una atención fundamental el momento de cerrar la pila. Y en los guantes que utilizamos, si no los estamos utilizando bien y a veces nos está dando hasta una falsa sensación de seguridad, puede sobrevivir hasta 8 horas. Y en el aluminio, que hay muchas situaciones en las que nos ponemos en contacto entre 2 a 8 horas. Y esto es ya una infografía del Ministerio de Salud que sale y nos dice, desinfecta esas superficies justamente por el tiempo que tiene de vida el coronavirus. Y si tienes alguna superficie de contacto que tú hayas tocado, no te contamines, evita tocarte el rostro y permanentemente limpia. Se ha visto que si uno hace esta medida preventiva de control, puede ir mejor. Los estudios muestran que si cada 4 horas desinfectamos donde estamos trabajando, el escritorio, el equipo que estamos utilizando para auscultar los pacientes, la computadora, cada cierto tiempo, la infección se puede ir controlando, la diseminación de la misma, ¿no? Entonces, estas precauciones, este equipo de uso personal se inicia siempre sobre las precauciones estándares, como hemos visto con el protocolo de la tos, y como dice esta diapositiva, debe ser aplicada en todo paciente que requiera atención de salud por todos los trabajadores de la salud en todos los entornos sanitarios donde estemos trabajando. Esto es muy conmovedor. Cuando ya no podemos hacer algo, perdemos a seres queridos, perdemos a colegas, perdemos a familia. Y como decía aquí, no más con la triste historia que tuvo Italia. Y ellos dijeron, no más. Entonces todos nos debemos de proteger y esta adaptación que ellos han tenido, fíjense cómo usan todas las medidas de bioseguridad. ¿Cuáles son estas precauciones estándar? Son bien conocidas por el personal de salud, pero no son tan bien aplicadas. Fundamentalmente está pues la higiene de manos, que es la primera y la fundamental. El uso adecuado del equipo de protección personal. Conocen muy bien y no vamos a tocar porque no es parte de lo que vamos a ver, pero siempre tomar en cuenta la prevención de los pinchazos, los elementos cortopunzantes, el manejo del ambiente, los equipos, la ropa de los pacientes y sobre todo lo que habíamos visto al principio, la higiene respiratoria de la tos y los buenos hábitos. A veces pensamos que estando en la casa nos acercamos o estamos juntos y estamos estornudando sin cuidarnos. Habíamos visto esto desde el principio, es algo que no quiero que se les olvide. Es muy importante tomar en cuenta en qué zona estamos de probable contaminación. Y es donde tenemos que tener la precaución. La zona roja es donde nosotros trabajamos. Dice que es uno de los lugares más altos para infectarse, hospitales. Entonces, estos equipos de protección personal, ¿qué van a hacer? Van a proteger a los trabajadores de salud que requieran una evaluación de riesgo de las actividades relacionadas con la atención sanitaria, dependiendo del sitio donde esté.
Así, por ejemplo, ponemos el escenario que cuando nosotros veamos a cualquier caso sospechoso o confirmado de un COVID-19, tendremos que tener una protección. Y esa protección se inicia por las precauciones estándares de ver si yo me voy a contactar, si hay gotitas y qué tipo de protección voy a tener. Otro escenario para esta situación en el contexto del COVID es que para cualquier caso sospechoso confirmado del COVID-19 y procedimientos generadores de aerosoles, que es lo que es el PGA, es muy importante tomar en cuenta las precauciones estándares, ver ese contacto y sobre todo ver esos aerosoles. Debemos de respetar también la distancia física. La distancia física no es para la población en común, es para todos. Y aquí quiero recalcar que el personal de salud es el primero que debería de responder y de mantener la distancia física. Se ha visto que cuando a veces están recogiendo equipos de protección personal o están recogiendo equipos o dejando ropa en lavandería o material de escritorio, a veces se juntan. No, la distancia física es importante hasta en el momento donde uno hace alimentación. Hacemos turnos y en los turnos compartimos mesas. Esas mesas deben tener una distancia. Debemos de separarnos de los colegas debido a que nos vamos a sacar el barbijo y vamos a estar exponiendo toda nuestra, la parte de la cara, ¿no? Entonces, en el domicilio igual hay que tener ese cuidado de poder poner la distancia. Permanentemente hay que lavarse las manos. El lavado de manos, como hemos visto, es la principal acción de un personal de salud, pero debe de tener un tiempo y debe de tener una forma de hacerse con el material que corresponde. Se debe de usar el alcohol al 70% y también el jaboncillo. En esta diapositiva se ve que se está usando el alcohol. Así como salimos con el celular en la mano todos los días, debemos de vigilar y controlar de que tengamos nuestro alcohol en gel permanentemente en el bolsillo. Nadie debe salir a la calle si no tiene su alcohol en gel permanente, porque todo lo que hacemos, si se han dado cuenta, es a través de nuestras manos. Entonces, al lavarse las manos, prácticamente son 11 pasos. Todos los conocen. Sin embargo, he puesto y he resaltado con un círculo el paso número 10, que es el momento en que uno ha terminado de lavarse las manos y cierra el grifo. Si uno que está contaminado ha ido y ha abierto el grifo, como cuando dice la figura 0, cuando dice mójese las manos, abre el grifo. Y está abriendo el grifo con una mano que está contaminada. Y en la número 10, después de haber hecho todos los pasos, la mano ya está limpia. Entonces, no deberíamos de, con la mano libre, cerrar el grifo, sino de tener una toalla para cerrar el grifo. Puede ser la misma toalla con la que nos hemos secado las manos, que prácticamente está limpia. Esa es una forma de asegurarnos de no dejar contaminado en el tiempo de vida de lo que habíamos visto de las superficies del coronavirus. Y cuando vamos a usar el alcohol en gel, bueno, prácticamente se hace el mismo procedimiento, pero en un tiempo menos y en un tiempo, en un número menor de pasos, que solamente son 8. Entonces, el lavado de manos tiene que ser correctamente hecho, debe de cumplirse el tiempo, ya que si ustedes ven esta fotografía, si no se cumple el tiempo, pues sigue ahí el coronavirus. Y otra cosa, cuando ustedes hagan o vayan a trabajar, pues no pueden llevar nada de billutería o joyas al trabajo. Se dice que cuando uno llega al trabajo debe llegar con el insumo mínimo, que a veces es la llave de la casa y el celular.
No se lleva relojes, no se lleva anillos, las uñas bien cortadas y las uñas no pueden estar pintadas. Todo eso se deja. ¿Cuándo realizar la higiene de manos? Lo sabemos, lo conocemos, pero siempre es para recalcar, ¿no? Antes de tocar al paciente. ¿Por qué? Porque hay que protegerlo al paciente antes de realizar una tarea limpia. ¿Por qué? Porque hay que proteger, hay que proteger. Sin embargo, les he puesto el número 6 y que dice luego del retiro del barbijo. Muchas veces se lavan las manos, se sacan el barbijo, lo dejan al barbijo y queda ahí la acción. No, después de haber tocado, ya sea la mascarilla o el N95, deben realizar el lavado de manos. Esto es fundamental para evitar el contagio, sobre todo la inoculación de uno. ¿Qué incluye entonces la precaución estándar? Nuevamente, el higiene de lavado de manos, un uso adecuado de guantes, las mascarillas, según sea una mascarilla o un respirador N95, la bata o el delantal y la protección para que se pueda prever también de la cara. El uso de guantes, siempre tomarlo en cuenta que es para la manipulación de los equipos y también del paciente. Sobre todo tomar en cuenta la limpieza, la desinfección y si es necesaria la esterilización apropiada de todos los equipos y dispositivos de los médicos antes de reuso de otro paciente. Cuando usamos el tensiómetro y el estetoscopio, para el siguiente uso se le debe de pasar con una gasa con alcohol y mantener la desinfección en caso de estar en consultorio externo. Cuando se hace la toma de muestra para el diagnóstico laboratorial, tenemos la higiene de manos, el uso de una bata, el uso de un respirador, un N95, y aquí es muy importante las gafas de protección facial u ocular y el uso de guantes. Cuando ya trabajamos con un caso sospechoso confirmado, pero que no tenga una producción de aerosoles, es el higiene de manos, la bata, la mascarilla y las gafas y los guantes. Pero si tenemos ya un paciente que sea sospechoso o confirmado, donde va a haber una producción de aerosoles, es importante usar aquí el respirador N95 y ya no la mascarilla médica. El lavado de manos es fundamental y se repite en todos. Entonces hablábamos de esto, la diferencia de el N95, que es el respirador y es el que nos va a proteger de la aerolización, es en el momento de la toma de muestra del diagnóstico laboratorial y cuando hay producción de esos aerosoles. ¿Cuáles son las ventajas de usar estos equipos de protección personal? Es proporcionar una barrera entre un determinado riesgo y la persona. Estamos en riesgo de contraer la enfermedad, por lo tanto vamos a poner una protección entre esa enfermedad y nosotros, que va a ser este equipo de protección. Vamos a mejorar el resguardo de la integridad física de ese trabajador para no para que no se infecte y vamos a disminuir la gravedad de las consecuencias de un posible accidente o enfermedad sufrida por el trabajador. Recuerden bien que esta enfermedad también hablamos mucho sobre la exposición, el tiempo de exposición y la cantidad de la carga viral. Entonces, si yo uso bien y según el tiempo de exposición en el que estoy, esto va a determinar cómo me puede ir. Entonces, estas medidas de protección personal deben ser siempre adecuadas y proporcionales al riesgo. Si yo trabajo en farmacia o trabajo en estadística, no voy a usar un N95, ¿sí? Porque no hay producción de aerosoles en esa zona. Entonces, será acorde a la actividad laboral que uno realiza. En las recomendaciones que vamos directamente al uso de guantes, nunca se deben de tocar el rostro ni ninguna parte expuesta, sobre todo de la cara y el resto del cuerpo, y siempre estos deben de estar ajustados. Se debe cambiar cada vez que estén contaminados o se hayan roto. Si ustedes se fijan, no solo en el personal de salud, sino ahora que se va a abrir, vamos a empezar a salir de la cuarentena, gente que ha decidido usar guantes como en los bancos los tienen rotos. Siempre usar unos guantes que sean nuevos al atender a otro paciente porque no podemos llevar de un paciente a otro la infección.
Se deben lavar las manos después de retirarse los guantes y nunca se deben de compartir o reutilizar estos guantes en el equipo. Verificar siempre la composición de los guantes. Hay personas que tienen pues alergia al látex. Se deben de lavar las manos siempre que vayan a utilizar los guantes esterilizados y los guantes deben de estar ajustados y confortables para que uno pueda trabajar. Hay que recordar que a veces uno se pone guantes en cuanto está empezando su actividad en el día y le hace durar 24 horas, 12 horas, 6 horas, dependiendo del turno. El guante a veces nos puede dar una falsa sensación de seguridad, lo que hace que nosotros disminuyamos la cantidad del lavado de manos, corriendo mayor riesgo de autoinfectarnos. Por lo tanto, es mejor, si no es necesario que lo utilicemos en algún procedimiento o en algún manejo de secreciones, etcétera, no utilizarlo, sino preferiblemente lavarse las manos las veces que sean necesarias donde estemos trabajando. Otra cosa importante es cómo retirar los guantes. Muchas veces agarran y tocan la muñeca o de la muñeca un poco arriba, el tercio inferior del antebrazo, y es una zona que infectan y luego no lavan. Entonces el guante directamente hay que pellizcarlo hacia arriba y hay que empezarlo a rotar hacia afuera para que la parte interna quede luego expuesta y sujetar con la otra mano para posteriormente repetir el procedimiento al otro lado y una vez que los dos estén juntos, botarlo al contenedor adecuado donde haya una bolsa. Los equipos de protección personal o individual entonces son muy importantes. Revisemos algunos. Hay diferencia. Estos dos no se llaman barbijos, que comúnmente lo llamamos nosotros. Uno es el de la izquierda, la máscara quirúrgica, y el otro es un respirador, el N95. Tienen diferencias. El uso de una máscara hace que ésta sea más holgada, no está fija y cubre la nariz y la boca. Están diseñadas para proteger en una sola dirección. Es decir, estas fueron prácticamente diseñadas para proteger al paciente. Se las utiliza mucho en quirófano y es para que si hay algún estornudo o alguna tos en pleno procedimiento quirúrgico, el médico o quien esté realizando el procedimiento no contamine la zona quirúrgica. Sí, entonces solo captura los fluidos corporales que salen de quien usa la máscara. ¿Sí? Contrario a las creencias populares, o sea, no nos protege de que ingrese algo. Las máscaras no están diseñadas para proteger al usuario, pues, y la mayoría de las máscaras no tienen una clasificación de protección asignada, no tienen, pero sí tienen una composición que es diferente. En relación a los respiradores, estas son máscaras que son ajustadas y sí están diseñadas para crear un sello facial. Por lo tanto, quien las usa debe de estar capacitado para usarlas. Hay sin válvulas, hay con válvulas y pueden ir en una o dos direcciones. Los respiradores están diseñados para proteger al usuario. Por eso es que se las utiliza en zonas específicas como en la producción de aerosoles y se las debe de usar en forma correcta. Esta sí tiene una clasificación que vamos a ir viendo y pues cuando se usa la mascarilla quirúrgica en COVID-19. Aquí, la mascarilla quirúrgica se debe de usar en los cuidadores en el domicilio, en el transporte de las personas infectadas y en posibles pacientes. Debe de tener esta composición, su capa textil, su capa de fibra, para que sea una real y no una copia. Y siempre antes de colocarse una mascarilla, pues realice el desinfectado de manos con alcohol o con agua. ¿Cuándo usar un N95? Cuando uno va a estar en una zona de riesgo, donde hay reanimación, intubación, aspiración, es decir, zonas de aerolización, y un personal que realice la atención directamente con casos que sean confirmados en la toma de muestras. Aquí están los respiradores, el N95 sin válvula y con válvula. Recordar que estos que no tienen válvula son los más benignos, pero hay que saberlos usar porque por el tiempo uno podría quedarse incluso
en hipoxia. Y estos que son los que tienen respiración, recordar que solamente van a proteger al usuario y no así al que esté afuera. Es decir, va a exhalar quien esté usando, botando los virus que tenga. Hay diferentes colores, diferentes formas. Entonces, cuando uno utiliza y para darle un buen uso, debería de hacer el control del sellado positivo. El control del sellado positivo es que si uno se ha puesto ya este respirador, exhale fuerte dentro del respirador y sienta si hay o no hay filtración. Inmediatamente debe de ajustar su posición o las bandas sensoras porque de realizar un sellado y también revisar el sello del respirador y si no hay filtración, pues hará que el respirador, esta es la forma en que uno debe primero de revisar el equipo que tiene, ver el clip nasal interno y hacerlo ajustable, con las manos bien lavadas, bien limpias, sostenerlo, colocarlo, primero la liga de abajo y luego la liga de arriba. Acomodar el respirador, lo puede poner de esta forma, lo puede poner con las ligas en este sentido o lo puede poner cruzado para que ajuste. También hay que tener en cuenta que pueden haber factores físicos que puedan interferir con los respiradores. Se ha visto que quienes tienen bigote pues no deberían de usar. Los que tienen pérdida o ganancia de peso tendrían que ajustar los problemas de las cicatrices, configuraciones dentales, cirugías cosméticas. En este tiempo de pandemia no se puede usar maquillaje. Eh, y probar cuando uno está haciendo el sellado para ver de fruncir y sonreír y hablar para que no se le mueva o con los movimientos corporales que se puede desplazar. Entonces, no es lo mismo que es sumamente riesgosa y que deberíamos de tener una ventilación abierta. Los ambientes abiertos de una ventilación nos pueden ayudar también a protegernos. Esto es vital. No solamente es usar los equipos, sino usar los ambientes que tenemos. ¿Cuáles son los generadores de aerosoles y de riesgo? Sobre todo la intubación. La intubación es el de mayor riesgo, la manipulación de las máscaras de oxígeno, las traqueotomías, las broncoscopías, las compresiones torácicas, la colocación de una sonda nasogástrica, es decir, todo lo que maneje vía aérea superior. También es importante ver la protección de las conjuntivas con las antiparras. Se debe de hacer una cobertura oclusiva de los ojos y protegerse. No es reemplazable por los lentes ópticos, ojo. Y también usar lo que llamamos la mascarilla o el escudo facial que puede ir con esto. En esto hay que tomar en cuenta que cuando uno utiliza una máscara facial debe tener la característica de que sea 4 centímetros por debajo del mentón y 8 centímetros por detrás de los carrillos para que tenga una protección adecuada. Debe de ser ajustada y probada para colocar y que esté segura. Cuando usar generalmente la protección de las gafas es importante, ya que hace más de un mes salió ya una nota de que había la conjuntivitis por coronavirus, entonces había infección. Se hace los más expuestos para contaminarse fueron los oftalmólogos los más expuestos cuando hacían los procedimientos, por lo tanto es una recomendación que se hace bien asegurada y una gafa sencilla y se pone y está atendiendo al paciente, pues tiene una cobertura, incluso podríamos decir, parecida a usar un N95 con antiparras. Entonces, tienen muy buena protección. ¿Cuándo usar las batas? Las batas deberían de ser siempre de manga larga y esto es cuando no hay tiempo que uno esté en un área y desecharlas o mandarlas a lavar. No debemos cometer el error de utilizar
batas, entre comillas, desechables y dejar colgando en la puerta del ingreso a las salas donde están los pacientes internados. Esas batas solamente son puntos de infección y contaminación. Cada vez que uno utilice una bata, pues debe mandarla a lavar. Hay que lavarlas, simplemente se las pone en agua, en ace, con jabón, durante unos 15 minutos en remojo y ya. Recordar que este virus tiene una capa bilipídica, es decir, de grasa, de lípidos, que es altamente sensible al jabón. Por lo tanto, por eso está justificado el lavado de manos con agua y jabón que haga espuma y prácticamente elimina el virus. Por lo tanto, deben de ser lavados y no mantenerlos en filas colgadas. Hay que saber usar, desde sacar la bata, desdoblar, no tocar nada, para que yo la pueda soltar y colocar para hacer palfograma que evite el riesgo de contaminación en las zonas, que sean intrahospitalarias, extrahospitalarias, haciendo gestión. Esas falsas sensaciones de seguridad de que estoy pasando por las cámaras, donde están pasando hipoclorito de sodio, etcétera, las tengo que sacar de la mente y dejar que esto fluya. No debo bajar la guardia nunca, en ningún momento. En ningún momento. Cuando estoy fuera del hospital, pues debo de trabajar igual en la calle hasta llegar a la casa. Muchas veces se ha visto cómo podríamos hacer y mejorar el uso del respirador N95. Si ustedes se fijan, cuando han desinfectado con etanol, pues se destruye la capacidad de protección. Cuando se expone a mucha calor, también. Solamente los rayos UV un poquito la mejoran y sobre todo se ha visto que el peróxido de hidrógeno es el que podría proteger estas máscaras. La máquina, para que pueda ser desinfectada y se pueda reutilizar, vale más de $50,000. Este es el uso extendido, hay que tener mucho cuidado. A veces cuando usamos en esta figura, ahí está el N95 y encima se le pone un barbijo quirúrgico, es lo que también puede ayudar a mantenerla. No hay forma de determinar el número máximo posible de reutilizaciones, ¿cierto? Eh, pero hay muchas variables, el tiempo en el que uno trabaja. Hay que recordar que, fíjense, esta diapositiva dice que en un estudio que se hizo se encontró que las enfermeras tenían 25 toques por turno en la cara. Y en la vida normal uno se toca 23 veces en una hora la cara. Es decir, a veces llegamos más de 500 veces a querer tocarnos la cara. Eso es lo que no debemos de hacer. Y estos dispositivos no se deberían de usar más de 5 veces. Uno puede tener 4 de estos y hacerlos rotativamente haciéndolos descansar. Entonces, donde uno esté, debe de utilizar su equipo de protección personal con el contacto que tiene. Entonces, este es el equipo de protección personal. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor. Sí, esta es, fíjense que esta es una diapositiva de las doctoras que trabajan allá en España en un centro COVID. Ella no tiene un mameluco, primero, tiene una bata que es larga, como veían en la diapositiva anterior, que llega casi hasta los tobillos y bueno, es protegida para fluidos. Y encima lleva otra, que es la que va a ir desechando. Eh, está utilizando una mascarilla quirúrgica y tiene una máscara facial, está protegido con gorro, tiene los guantes. Recordar que para cada paciente ella usa doble guante y bota y tiene y bota esos guantes, ¿no? Y va cambiando. Y aquí pues tiene las batas. En esta diapositiva no cometamos este error. Estamos muy bien protegidos, perfectamente protegidos, sin embargo, esto no puede ir. Esta es una fuente de infección que tenemos. Cuando uno está protegido y utiliza esos trajes que a veces son, todos quieren tener un mameluco, todos quieren vestirse como astronautas, pero el rato de entrar a trabajar, miren la dificultad, más si uno usa lentes. Fíjense que está usando sus lentes por debajo y encima tiene la mascarilla facial. Y cuando uno tiene que auscultar a un paciente, fíjense que tendríamos que abrir o tocar la parte del oído.
Es realmente difícil manejar esto y a veces en zonas donde la temperatura es alta, es sofocante. Entonces, recordarles nuevamente en la zona donde estemos, elegir y tener lo que nos corresponde. ¿Por qué hago recomendación tanto en esto? Hago recomendación ya que todos queremos tener un mameluco en cualquier parte. Sin embargo, el rato de sacarnos el mameluco es donde nos hemos infectado. Se ha visto que en el ébola, la experiencia que se ha tenido, más del 50% de los fallecidos han sido personal de salud y de ellos más del 70% han tenido el error en el momento de quitarse la ropa. Luego de evento, el momento que uno se va a retirar es donde se contamina. A mayor cantidad de equipo, mayor riesgo de contaminación, así que hay que tener la figura clara dónde estoy, cómo estoy y ese lavado de manos que es vital. Esta es una foto que me ha llegado el día de ayer. Ellos son los que están trabajando en Beni. Han llegado las ambulancias a Beni y ninguno de ellos ahorita, bueno, está con un mameluco. Fíjense, en las capacitaciones que hemos ido dando, bueno, solamente en zonas de muchísimo riesgo podríamos ver. En realidad ese tipo de material se ha usado más para el ébola que para el coronavirus. Recordar, queridos colegas, que la vocación no elimina el riesgo. No nos expongamos en vano, hagamos nuestro trabajo como lo hacemos, de corazón, con mucha formación, con mucha actitud. Hay que planificar, hay que tener ese cambio de rutina, hay que delimitar las áreas, tener la disponibilidad del EPP permanentemente, ver cuántos tenemos, en qué área falta, cuánto debemos de buscar. Y eso es reunirse, conversar, planificar. Esto no nos va a dejar. No quedemos como en España, como en Alemania, donde muchos de los colegas posan desnudos porque protestan por la escasez de estos equipos. Entonces, protejamos lo que tenemos y no le demos mal uso. Ya Estados Unidos hace más de un mes prohibió que 3M exporte su equipo. Entonces, no hay para comprar en el mundo, aunque tuviéramos el dinero, hay mucha escasez. La Organización Mundial de la Salud nos dice en las últimas declaraciones que el riesgo de vivir con coronavirus no existirá en un periodo de confinamiento. Estamos saliendo, ya estamos en desescalada de la cuarentena desde el lunes. Vamos a vivir con este virus todo este año, por lo tanto debemos de mantener nosotros y sobre todo intentar hacer esa prevención y lo que hemos aprendido del lavado de manos, de la distancia, del protocolo de la tos, llevarlo al domicilio y aprender. Así como dice Tomás Regueira, que es un intensivista de United Kingdom, él dice, y él observa, que tiene la certeza que es mucho más fácil contagiarse en la vida diaria que viendo pacientes. Al parecer, la desinfección, la limpieza de superficies dentro de los hospitales, pues el hospital termina siendo el lugar más seguro, ¿sí? Se les enseña que si comparten un dormitorio, duermen entre dos, tendrán que usar un barbijo quirúrgico y mantener incluso una distancia de más de 2 metros. Entonces, parece ser un lugar más seguro. Y eso nos hace pensar que a veces uno piensa que el virus está solamente en el hospital y cuando sale quiere hacer su vida real y normal. Y entonces se olvida de las medidas de protección, de bioseguridad y de seguridad básicas en la vida real cuando ya está fuera y es donde a veces se infecta. Muchos de los pacientes que hemos visto no tienen infección intrahospitalaria, sino extrahospitalaria por todo esto. Pongámosle un stop, depende de nosotros y ahí está nuestra mano lavada que no toca la cara, la boca, los ojos, la nariz, nos puede proteger. Quiera la opinión de los expertos, a, ni siquiera que sea una evidencia al 100% todo, ¿sí? Si ustedes ven esta diapositiva, en esta diapositiva se ve que tiene
una débil posición la opinión de unos expertos y solamente los metaanálisis randomizados de estudios controlados tienen una alta evidencia científica, que es en lo que nosotros deberíamos de movernos. Por lo tanto, eso de que me han dicho, no me han dicho, no. Infodemias se acabaron. Somos personal de salud y creo que debemos de mantenernos en eso. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta. Nos dicen desde Chuquisaca, doctora, ¿qué tiempo de duración tiene el barbijo N95 en el uso intrahospitalario con pacientes positivos? Cuando uno está de guardia, el N95, en el uso de más de 12 horas, 24 horas, debe ser desechado. Ese es su tiempo de duración. Pero si usted lo utiliza por 2 horas o 4 horas y le hace esa protección que hemos visto colocándole una mascarilla quirúrgica por delante y al momento de sacarse hace que la parte interna se una, es decir, no se toque, es como cerrarla, como cerrar un libro, es que las dos caras internas se encuentren, inmediatamente lo pone en una bolsa de esas tipo Ziploc y lo sella, lo deja 4 días sellado. Ese barbijo quirúrgico puede reutilizarse hasta 4 veces. Por eso se dice, es mejor tener a veces 4 barbijos quirúrgicos que se pueden usar uno por día, le va poniendo el número, la fecha y va viendo cuántas veces lo ha reutilizado. Es dependiendo el tiempo que usted está expuesta a la carga viral. Gracias, doctora. Tenemos una pregunta desde Mojocoya, Chuquisaca. Adelante, doctora o doctor. Doctora, buenos días. De aquí desde el municipio de Mojocoya, del departamento de Chuquisaca, tenemos una pregunta. Como esto se está cambiando constantemente y por lo menos en el lugar no tenemos todavía un caso positivo, pero en caso de que después ya se dé un caso positivo y tengamos una infección ya comunitaria, como en algunos departamentos está pasando, el EPP del personal de salud que atiende de manera normal, que ahorita estamos atendiendo con un EPP de nivel 1, tendría que pasar tal vez a un EPP de nivel 3 o cómo se podría hacer esta adecuación ante una infección comunitaria. Y otra pregunta más, en el caso de los respiradores, hemos visto que algunos están utilizando esos respiradores reutilizables que son antigases, que tienen válvula también, que creo que se pueden desinfectar. ¿Estaría aconsejable que el personal utilice esto en cuenta del N95, ya que sabemos que el N95 se debe descartar después de su uso y en cambio estos no y se pueden reutilizar? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Muy buenos días, Chuquisaca, especialmente a Mojocoya. Gracias por la pregunta. Primero veo ahí que las dos doctoras están muy juntitas. Entonces, sería bueno que extiendan los codos y se separen un poco. A ver, eso. Vamos, extiendan los codos y sepárese. Muy bien. Esa es parte de lo que estamos haciendo en protección personal. En relación a la pregunta que usted me hace, en primer nivel no es necesario utilizar un N95 porque usted no va a tomar una muestra, es decir, no va a ir a tomar una muestra y se va a aerolizar. Si usted sí va a tomar una muestra ahí donde está, ahí requiere utilizar su N95 para el momento de la toma de muestra. Para ver un paciente o atender en la consulta no requiere. Podría usar guantes y si no tienen guantes o se le han acabado, una vez que ha atendido al paciente, usted hace el lavado de manos adecuado con los 11 pasos, cuidando de no contaminar la pila. En relación a los respiradores que tienen válvulas, hay que tener en cuenta que hay que saber desinfectar esas válvulas, doctora. La parte, se ha visto que a veces se pueden lavar las partes laterales y que la parte central
no es lavable ni limpiable. Es como algunas personas agarran y le echan alcohol al 70% o lavandina. Incluso hacen eso con el N95. Se ha visto que cuando uno expone a estas sustancias, al N95 y a este tipo de respiradores con válvula, altera la capa de la fibra de protección que le estaría dando esta mascarilla. Recordar que esas máscaras con respirador no son eternas. Hay muchas, y prácticamente son para otro tipo de partículas, pero no son para el N95. El personal de salud debe de usar implementos adecuados y de calidad estandarizados. El N95 tiene unas leyendas en la parte anterior baja que hay que leer, que nos viene con reglas estandarizadas de la NIOSH. Entonces, hay que verificar incluso que sea un original. Eso es justamente para el personal de salud. Y las otras con válvulas, hay algunas que son recambiables las válvulas luego del cuarto uso. Y cada una de las válvulas recambiables de los costados vale 50 bolivianos, lo que aumentaría el costo y además que tendría que buscarlas. Por lo tanto, es mejor adecuarse a las medidas que tenemos. Y no hay de las válvulas, no están recomendadas cuando uno está en una zona donde está atendiendo los pacientes con EPP, justamente por esas condiciones, doctor. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Tenemos acá una pregunta realizada por nuestra participante Laila. Adelante, doctora, si se puede presentar en dónde está. Ya, bueno, nosotros estamos trabajando acá en el municipio de Boyuibe. Estamos haciendo triaje ahorita en la carretera del kilómetro 9. Bueno, escuchaba a la doctora que decía que el N95 no se debería utilizar en primer nivel. Y también en la explicación que explicaba sobre estas mascarillas faciales o mascarilla quirúrgica, mencionaba que estas mascarillas más que todo no protegen al usuario, es decir, que no nos protegerían a nosotros. Entonces, ¿qué mascarilla tendríamos que usar ya que estas mascarillas quirúrgicas no nos protegen a nosotros como médicos, como ella mencionaba, y tampoco podemos usar la N95? Entonces, ¿qué cosa tenemos que usar para nosotros protegernos? Por favor, si nos podría aclarar. Por el momento nosotros acá en Boyuibe, por lo menos mi persona, estamos usando esa mascarilla quirúrgica cuando vemos que no hay ningún caso sospechoso, no nos sentimos en riesgo, pero cuando ya se acerca alguna persona de algún lugar o de algún municipio donde hay casos confirmados, entonces ahí sí nosotros procedemos a usar esta mascarilla o esta máscara N90, o el barbijo N95 o el respirador N95 que ella mencionaba. Quisiera que por favor ella nos aclare entonces qué vamos a usar en primer nivel, si está para nosotros protegernos, por favor. Gracias por la pregunta, Laila. Creo que hay una confusión de lo que es la mascarilla, lo que es la mascarilla quirúrgica, la máscara facial, el N95 y el N95 con los dos por lo que habíamos hablado de que hay conjuntivitis por coronavirus y es una fuente de ingreso de la infección. Muy bien cubierta con una máscara facial. Ya con una máscara facial usted estaría más que como si estuviera hasta con un N. Y además está evitando algo muy importante. Muchas veces esa máscara facial evita de que nosotros nos... Se escucha entrecortado, doctora. Doctora Escalera, nuestros participantes le van a estar escribiendo al chat de acá de la plataforma del Zoom. Por favor, todos los que tengan preguntas pueden escribirle a la doctora Escalera y ella va a estar respondiendo. Agradecer, doctora Escalera, por su participación. Muchas gracias por la conferencia que nos ha brindado, por las orientaciones. Vamos a dar paso a la siguiente conferencia que tenemos preparada para el día de hoy. Muchas gracias a ustedes.
por la oportunidad, y si no pude escuchar la doctora Laila. Muchas gracias, doctora.